Este programa llega gracias a Nueva Leche Gloria con quinoa, kiwicha y cañigua. Escuela de Posgrado de la UTP. ¿Y tú, te atreves a soñar y crear tu futuro junto a nosotros? Impulsa Red, programa que nace de la mano de Repsol para crear y formalizar empresas al norte de Lima. Impulsa Red. Cuando sumas más servicios Movistar, tienes más beneficios. Hola, soy Marco Antonio Merino desde Washington, D.C. Y aquí empieza El Cliente. Tendremos una entrevista con Gustavo de Vinatea en el marco de la ProExplo, que se realizó en el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. Se estima que de cada 1000 exploraciones mineras, solo una se convierte en mina. Y eso es algo que la gente a veces entiende poco, conoce poco. Recordaremos nuestro viaje a Cajamarca para conocer la línea de producción de quesos de Gloria. Y además, estuvimos en el CADE Universitario 2026, que contó con la participación de 700 universitarios que se sumaron bajo el lema Democracia es clave. El tema del día está referido a la economía circular. ¿Qué cosa es la economía circular? Y es que hemos pasado desde todo el tema de responsabilidad social, la sostenibilidad, y ahora estamos hablando de este nuevo término que es la economía circular. Analicemos un poco todo este proceso, por qué las empresas tienen que estar metidas en el tema de sostenibilidad, de responsabilidad social y ahora de la economía circular. ¿En qué se diferencia uno u otro? Y es que en el tema de sostenibilidad, fundamentalmente para resumir, porque podríamos extendernos a lo que significa la sostenibilidad, es cómo disminuir de alguna manera el daño que le hacemos a la naturaleza en energía, en gastos, en una serie de elementos. Por ejemplo, si yo decido para efecto de sostenibilidad ya no imprimir papel y tener todos los temas digitales, estoy reduciendo en un porcentaje importante porque definitivamente en otras áreas voy a continuar con el papel. Con lo cual las empresas dicen ya hemos reducido en un 30, 40, 50%. Cuando yo paso de un auto a combustión a un auto eléctrico, estoy reduciendo de alguna manera un porcentaje que no es tan grande porque hay otros contaminantes con los autos eléctricos también, pero estoy reduciendo el tema de la combustión en general. Y cuando hablo de paneles solares, por ejemplo, en vez de la luz, también la huella de carbono se está reduciendo. Pero la economía circular es lo mismo que la parte sostenible, no. La economía circular implica que yo no reduzca, sino que transforme. Es casi como llevarnos en el túnel del tiempo a la época de nuestras abuelas o de nuestras madres, en mi caso, donde todo se utilizaba. Tampoco estamos hablando de un tema de reciclaje, porque el tema del reciclaje es volver a hacer algo nuevo. No, estamos hablando de que de algo que utilicemos lo transformemos en otra cosa. Para poder hacer un ejemplo claro, en la época de nuestras abuelas nada se botaba. Todo se reutilizaba o todo se transformaba. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, un envase que era de conservas de fresa o de mermeladas de fresa, después pasaba a utilizarse como vaso de toda la casa para tomar líquidos y aguas, o un balde de pintura pasaba a ser maceta, o algo que definitivamente hayamos utilizado se transformaba en adornos en general en la casa. La economía circular te dice de alguna forma eso. ¿Cómo puedes utilizar elementos que pueden servir de un uniforme para hacer ropa para otras personas, que puedes utilizar mucho menos? Y eso implica también ir en contra de este consumismo, porque ¿qué ocurre? Cada año salen nuevos autos, cada año sale un nuevo celular, cada año salen ropas distintas, y la economía circular te dice no, espérate, tu auto todavía funciona, no lo cambies, añádele otras cosas, pero no cambies a otro auto porque eso
implica más contaminante, más producción de acero, más producción de llantas, y todo ese proceso contamina. ¿Cuánto realmente podemos mirar la economía circular como algo de futuro? Estamos hablando desde el punto de vista de muchos autores que tienen que ver con la preservación del medio ambiente, de una reducción en el caso de la sostenibilidad, pero acá estamos hablando de algo más ambicioso, que es ir contra este consumismo, que es buscar cómo realmente adapto las cosas y no las boto, y no las desecho, y no las cambio, sino las reformulo de alguna forma. La economía circular todavía hay mucho por trabajar en general. Definitivamente deberíamos hacernos pensar cómo protegemos el medio ambiente. Yo escuchaba ante a un speaker con respecto a la economía circular, que es un tema nuevo, que decía que la naturaleza era una prueba de economía circular. Se muere un gavilán, se muere un pollito y toda la naturaleza se encarga en volverla a transformar en general. Bueno, miremos este tema. Creo que hay mucho por desarrollar en el tema de la economía circular. Ahora vámonos al pulso del mercado. El pulso del mercado sí es un estudio de Impronta Research sobre el tema de la industria automotriz. Lo vimos en un programa anterior, pero ahora vamos a hablar sobre la salud de la marca, en cuál es el top of mind, el awareness, cuáles son los medios en general. 6 marcas lideran el top of mind. ¿Qué significa este top of mind? La marca que primero yo recuerdo, que está en el primer lugar de mi posicionamiento en mente cuando me dicen qué autos recuerdas. El primero, Toyota, 77%, ¿no? Básicamente está en el top of mind, con una awareness. Awareness es toda la recordación de 85%. Segundo, Nissan con 42% de top of mind y una awareness del 70%. Tercero, Hyundai con 31% de top of mind y una awareness del 71%. De ahí le sigue un Kia con 25% de top of mind y una awareness de 58%. Chevrolet, interesante el avance de Chevrolet, 20% con 59% de top of mind. Ford, 18% de top of mind con 52% de awareness. Y de ahí viene Honda con 16% de top of mind, Suzuki con 12% y otros autos como Mercedes, Mitsubishi, Volvo, Ferrari, Lamborghini, Mazda, etcétera, etcétera, BMW, Audi, Porsche, Renault y una serie de autos ya de más alta gama. Entre los autos chinos, por decir así, que hoy están muy de moda, todavía tienen un top of mind bastante bajo, ¿no? El que mayor top of mind tiene es Chang'an con 4% y de ahí le sigue un Jetour, ¿no? Después hay recordación de Geely y otros más. ¿Cuáles son las marcas más dinámicas? Hay una relación entre la recordación definitivamente y el top of mind, y Toyota sigue liderando como la marca de mayor dinamismo que logra convertir este conocimiento del cliente en engagement. Por eso es que lo que se dice es que hay top of mind, hay conocimiento y de ahí viene un tema de engagement. Ahora, ¿cuáles son los touch points donde se lidera a nivel de propiedad? Fundamentalmente son las redes sociales y la web de la marca, logrando una amplitud generacional que convierte en los principales canales para que la gente consulte. Redes sociales en un 52% en el 2026, la web de la marca 51%. Es interesante, me voy a poner un alto acá, de que se tenga una web,
A veces se piensa que ya la web quedó a la historia, pero todavía la web se utiliza para poder mirar, para poder ver, y después definitivamente las redes sociales son la ampliación, pero la web es como la base en general. Después los buscadores de Google 35%, visita al concesionario 36%. O sea, quiere decir que primero hay un research en todo lo que es Internet, entre la web, las redes sociales, todo el tema de los buscadores, para después ir a la concesionaria. Recomendación de un amigo o un familiar pesa 31% y ya quedó muy atrás el tema de los folletos, catálogos o hasta campañas televisivas o diarios y revistas. 5 de cada 10 personas utilizan ya la IA para prospectar sobre la compra de un auto, y esto es realmente interesante, ¿no? Las cotizaciones online son una buena alternativa para mí, muy de acuerdo 30%. Antes de visitar una concesionaria hago una primera búsqueda a través de las plataformas digitales, un 47%, muy de acuerdo, y necesito ver el vehículo, interactuar con el personal de tienda, concesionario antes de pedir una cotización, 43%, muy de acuerdo con esta afirmación. Para un 21% el proceso de compra demora hasta un año. Miren este tiempo. O sea, uno no lo compra inmediatamente como comprar una prenda de vestir. Demora un año entre que empiezo la búsqueda y después hago la compra, ¿no? Menos de un mes, solamente un 11%, básicamente. Entre 1 y 2 meses, 20% también, o 20-21% en el 2026, 3 a 4 meses, 17%, 5 a 6 meses un 16%, de 6 a 8 meses 17%, y la mayor cantidad, como lo dije al inicio, 8 meses a un año, el 21%. El año pasado era 25% que uno se demoraba. Interesante este estudio realmente, que nos hace ver cómo la industria automotriz continúa, pero cómo definitivamente hoy la salud de la marca, el top of mind, los awareness, ha cambiado de medios, ¿no? Antes eran el diario, la prensa, la folletería, las revistas donde mostrabas el auto en toda su dimensión, y ahora está más ligado a la web, las redes sociales y todo el tema de Internet para efectivamente convencerte cuáles son la selección que yo tengo que hacer para comprar un auto. Ahora vámonos a un corte y retornamos aquí en su programa El Cliente. ¿Sabías que Cajamarca es la región productora de leche más importante en el Perú? ¿Y que se necesitan 100 litros de leche para 6 kilos de queso? Estos y otros aspectos conoció el cliente en su visita a Cajamarca, en donde Gloria nos llevó a la ruta del queso desde los establos de Cajamarca a la mesa de todos los peruanos. Aquí la nota. Y el cliente llegó a Cajamarca. Nos encontramos en la fábrica de quesos de Gloria, donde vamos a conocer su nueva línea de quesos cajamarquinos. Acompáñenme. Aquí lo más interesante es que, ¿no es cierto?, la producción en Cajamarca se basa en la producción de pasto. Por lo tanto, si no tengo pasto, no tengo comida para las vacas y no tengo leche. Entonces lo primero es, el trabajo más fuerte del ganadero acá es preocuparse por tener un buen pasto. Y eso se transforma en buena leche. Es un ciclo virtuoso que hace que, ¿no es cierto?, cada vez que yo mejoro el suelo, mejoro no solo la planta, sino también mejoro la leche. Aquí la vaca hace el trabajo ella misma. Eso es una primera gran diferencia. Lo segundo es que por el tema de la altura y también por el tema de que la vaca hace el trabajo, la producción por vaca es menor. Eso hace que la concentración de la leche sea mayor. ¿Qué significa eso? Que la leche en general tiene un poco menos agua y más grasa y más proteína. Eso hace que sea una leche, ¿no es cierto?, que sea más eficiente para producir quesos, por ejemplo.
Bueno, en realidad lo que estamos buscando es primero empezar con un insumo de calidad. Y nuestros ganaderos nos ayudan mucho en ese sentido porque nos proporcionan una leche que tiene los estándares de calidad que en Gloria buscamos. Eso asegura que el sabor del queso sea un sabor muy especial y particular. Además que en Cajamarca hay toda una tradición quesera. Nuestros equipos son maestros queseros, saben cómo preparar quesos, y lo que estamos buscando desde Gloria es poder llevar este queso tan rico hecho en Cajamarca a todo el Perú, ¿no? La idea es que todo el Perú pueda tener este pedacito de Cajamarca en su mesa y poder disfrutar de estos tan ricos quesos. De hecho, cada vaca produce leche distinta y cada vaca misma produce una diferente leche durante el ordeño. O sea, un ordeño se demora más o menos 7 minutos en que saca toda la leche. En este caso son más o menos 8 litros en cada ordeño. 8 en la mañana, 5 de la mañana más o menos y 8 en la tarde. Si yo esa ordeño la divido por minutos, digamos, el primer minuto es un tipo de leche y el último minuto es otro tipo de leche, claro, porque obviamente que es un ser vivo lógico, no es una máquina. Entonces eso hay que tenerlo muy claro. O sea, aquí estamos tratando con seres vivos que necesitan un entorno, que necesitan un ambiente limpio, que necesitan un buen cuidado, un trato, ¿no es cierto? Todo lo que tiene que ver con la relación de nosotros con esos animales. El cuidado que le damos a nuestros animalitos es tener nuestros pastos, tener, por decir, su agua que tengan los animalitos, tener su alimentación, que le hacemos silo, molemos el maíz con todo grano, molemos el maíz y lo almacenamos en ese almacén para el tiempo de sequía. No nos descuidamos de sus agüitas, no nos descuidamos de que los animales tengan su suficiente comida. Les damos agüita entubada también que sacamos de un manantial, bombeo de un manantial. Acá los tanques que Gloria nos ha dado, para de ahí distribuir a las bateas, a los tanques que están abajo, donde en cada potrero que pasamos a las vacas con todo su tanque, para que las vacas tomen agua limpia, para que la leche sea de mejor calidad, esté libre de microbios, ya no tomen agua de las acequias, pero gracias a Gloria que sí nos apoya con los tanques. Tenemos que pensar que el ganadero, su negocio son las vacas. Entonces, de partida, él quiere sus vacas. O sea, hay un amor, entre comillas, ¿no es cierto?, del ganadero con sus vacas, y eso ya le da un trato preferencial, ¿no es cierto? O sea, la vaca es el animal que me da de comer, al final, ¿no es cierto? Él produce la leche, hay un respeto que es muy fuerte, y nosotros eso lo aumentamos con algunos manejos específicos que uno puede ir haciendo para, entre comillas, disminuir algún tema que a la vaca le pueda molestar. Comentando que tiene mucho que ver el arte cajamarquino. Sí, en realidad esta innovación tiene que ver con el producto, pero también tiene que ver un poco con la etiqueta y con la apariencia, ¿no? Lo que busca esta etiqueta es dar a conocer también el arte cajamarquino. Tú sabes que en Cajamarca hay un artista muy importante que se llama Sagobal, que fue el que sentó las bases, digamos, del arte cajamarquino, que fue muy admirado incluso fuera del país. Entonces lo que hemos tratado desde inspirarnos en ese arte para poder ponerlo en la etiqueta y que todo el Perú pueda disfrutar de este arte cajamarquino que es tan valorado. Nosotros lo que buscamos es seguir ampliando la línea. Queremos en unos meses poder lanzar un nuevo producto que sería el queso mantecoso, que también es un queso muy rico de esta región, y además también buscamos seguir creciendo, pero también en otras regiones, ¿no? Hay otras regiones en el Perú que también hacen un queso muy rico: Arequipa, Huancayo, Puno, Cusco. Entonces la idea es también poder como siguientes pasos poner en valor también esos quesos regionales. Nada, les traemos con mucho cariño un pedacito de Cajamarca en sus mesas, un choclito con queso, una papita con queso, siempre es muy rica, así que los invito a probar esta nueva línea de quesos Gloria hecho en Cajamarca.
Y ahora un paréntesis con una buena noticia. Con Movistar a más servicios, disfrutas de más beneficios. Les explico. Si eres pospago máximo como yo, puedes tener hasta 75% de descuento en Pizza Hut, KFC y Pinberry. Si sumas Movistar TV, participas por entradas al estadio y camisetas autografiadas. Y además, si agregas fibra Movistar, obtienes accesorio de regalo al comprar tu celular nuevo, atención preferencial y experiencias en conciertos. Así que ya saben, no esperen más y disfruten sus beneficios por ser clientes Movistar. Descúbrelos en el app Mi Movistar. Este segmento llegó gracias a Cuando sumas más servicios Movistar, tienes más beneficios. Y ahora vamos a conocer las noticias y movidas del mundo empresarial. Entregan moderno hospital en Guarmey para atender a más de 33.000 personas. La compañía minera Antamina realizó la entrega al PRONIS del nuevo hospital de Guarmey para la región Ancash, proyecto ejecutado vía obras por impuestos, con una inversión de 223 millones de soles que refleja el valor del trabajo articulado entre el Estado, la empresa y la sociedad, e incorpora soluciones digitales que optimizan la gestión clínica, la oportunidad y la calidad de la atención. Vega cumple 30 años de fundación. La compañía peruana mayorista inicia una nueva etapa de marca con foco en modernización, expansión de tiendas y una experiencia renovada. Además, anunció que alista la celebración central de sus 30 años en la Costa Verde en agosto. AGE Perú acelera la evolución del portafolio HeyFit con Golden Fizz, su nuevo sabor de hierba luisa. La nueva propuesta refuerza la apuesta de la compañía por las gaseosas funcionales sin azúcar, alineadas a estilos de vida activos, y acelera la evolución de su portafolio HeyFit al sumar un nuevo sabor que se integra a las ya existentes Piña Colada, Summer Breeze y Toronja Camu Camu Tango Twist. Natura es la marca líder en belleza en América Latina por 9º año consecutivo. Según el último informe de la empresa de inteligencia de mercado Euromonitor International 2025, confirma que Natura es la marca número 1 en belleza y cuidado personal en América Latina por 9ª vez consecutiva. Un segmento que solo en la región generó 78.800 millones de dólares el año pasado. Asimismo, la marca Natura encabeza el ranking del sector de la belleza y el cuidado personal en Brasil, Argentina, Chile y Colombia, y ocupa el segundo puesto en México y se encuentra entre las 5 primeras en Perú. Vámonos un corte y ya regresamos aquí en El Cliente. El día de hoy me complace presentar a Gustavo de Vinatea, gerente general del Instituto de Ingeniero de Minas del Perú, donde vamos a hablar de lo que ha ocurrido y lo que ha pasado en este gran evento que se llama ProExplo 2026, que ha sido recientemente en estos días del 4 al 6 de mayo, se ha realizado con mucho éxito. Bienvenido al Cliente, Gustavo. Gracias, Marco Antonio, gracias por la invitación. El ProExplo, la explotación, el buscar el recurso mineral, el explorar. En otras entrevistas que tú has tenido, has comentado que básicamente hay como $1.000 millones aproximadamente en exploraciones, pero que todavía en cartera hay proyectos de más de $60.000 millones que están todavía por gestionar o por destrabar. La exploración en sí, a veces uno piensa, o puede a la gente que no tiene mucho conocimiento en minería pensar de que es fácil, total, es mejor, agarras tu retrocavadora, un poco de taladros y la tierra está ahí, puro mineral que tenemos en el Perú. Cuéntanos un poco lo que implica eso, y además muchas inversiones se dan para explorar y no dan resultados. De acuerdo. Se estima que de cada 1.000 exploraciones mineras, solo una se convierte en mina. De cada 1.000, uno se convierte en Así mina. Es. O sea, el ratio es de 100 exploraciones mineras, una pasa a perforación
y de 100 que se perforan, solo una se convierte en mina. Entonces, de cada mil, una se convierte en mina. Y eso es algo que la gente a veces entiende poco, conoce poco. Por supuesto, y además eso implica que definitivamente las condiciones estén dadas para que vengan inversionistas a justamente poner en riesgo esa inversión. Así es. Nosotros tenemos una geología envidiable. Siempre, para que te hagas una idea, de los 128 millones de hectáreas cuadradas que tiene el Perú, solo el 15% está bajo un sistema de concesiones y solo el 1.56% está bajo una explotación o exploración minera. Entonces, esto nos hace ver la dimensión del potencial geológico que tiene el Perú. Además, otro dato importante es que el Perú no es plano, no es Arabia Saudita, no es Europa. No. El Perú es una hoja de papel tremendamente arrugada por la maravilla de los Andes. Si estiráramos este territorio sería mucho mayor, tal vez como el de Australia o Canadá. Claro. Entonces tenemos un potencial muy grande. Esto se ha visto en el ProExplo 2026, que ha sido un éxito, ha sido el mayor ProExplo de su historia, de las 15 ediciones que hemos tenido. Qué bueno. Y esto debido al gran interés que despierta la exploración y la industria minera en el Perú. Además que Perú, al ser un país minero a nivel mundial, también hoy por hoy tiene la suerte de que toda esta conversión energética nos lleva al cobre en todo lo que implica circuitos, avances, autos eléctricos. Y nosotros somos una potencia mundial en cobre, ahora en tercer lugar a nivel de producción, pero podríamos estar tranquilamente en primer lugar. Cuéntanos un poco sobre el cobre. Mira, el cobre es el nuevo petróleo del mundo, ¿no? Yo acabo de estar en los países árabes invitado para justamente hablar de los eventos que se vienen este año, ProExplo que hemos tenido, pero también se viene el World Mining Congress en junio. Exacto, ¿no? Y el GES en agosto. Son 2 eventos más que vamos a organizar este año. Y hablamos de cómo el petróleo en su momento, en la década de los 70 sobre todo, sacó de la pobreza a estos países árabes que están totalmente subdesarrollados. Tú los visitas y te das cuenta cómo es el punto de quiebre, ¿no? Con la constitución de la OPEP, ¿no? que hizo un control ordenado de la producción y que fue la gran palanca para que sacara a estos países a ser países muy desarrollados como son hoy en día. La ventana del cobre, al cual se le llama como el nuevo petróleo del mundo. ¿Por qué? ¿Por qué se le dice el petróleo del mundo? Porque está condicionando que los países desarrollados puedan seguir desarrollándose. Exacto. ¿No? El cobre es ese metal dentro de los minerales críticos, es el principal mineral que se necesita para la transición energética que tú has mencionado, para que la vida en el planeta siga siendo sostenible. Y por lo tanto, hay voces que ya empiezan a hablar de crear una OPEP del cobre en este triángulo que se está formando entre Brasil, Argentina, Chile y Perú. Dentro de unos 4 años se estima que Perú y Chile van a producir más de la mitad del cobre, de la producción mundial de cobre. Caramba. ¿No? Entonces, creo que sería interesante aprovechar esta ventana de oportunidad que no sabemos cuánto va a durar. Sabemos que los países desarrollados están invirtiendo grandes cantidades de recursos en desarrollar alternativas al cobre, productos sintéticos que reemplacen al cobre. Hasta el día de hoy se tiene productos, pero que no logran reemplazarlo del todo. Reemplazan algunas características del cobre, pero no tenemos todavía un producto que reemplace todas las características del cobre. Por lo tanto, la ventana aún sigue abierta, pero en un tiempo más se descubrirá algo que reemplace al cobre y la ventana se habrá cerrado. Ahora, nosotros, a diferencia de Chile, donde es una potencia de cobre, tenemos otros minerales que definitivamente, minerales raros y una serie de elementos que son definitivamente también importantes para el desarrollo de un país minero. ¿Por qué tenemos tanta inestabilidad con respecto a esta agenda política en la que muchos de los candidatos en general no han puesto en relieve la importancia que tenemos en la industria minera? Es un fenómeno que honestamente yo se los dejaría a los comunicadores, a los sociólogos para analizar. Uno sale al extranjero y ve que el Perú es una potencia minera, ¿no? El World Mining Congress que se realizará en junio es muestra de ello. Hemos peleado la sede, la anterior fue Australia, pero la sede próxima va a ser China y la siguiente será Canadá. Y el Perú compite con esos actores en la escena global de la minería.
Sin embargo, al interior del país, la gente no siente orgullo de ser mineros. De ser minero. ¿No? Yo siento a veces una sana envidia cuando... vas a Canadá, por ejemplo. Voy a Canadá, o el mismo Chile, más cerca. El mismo Chile. ¿No? Y tú ves videos promocionales del hermano país del sur, y es viñedos, montañas, lagunas y minería. ¿No? El chileno se siente orgulloso de ser potencia minera y ser un país minero. Cosa que en el Perú lamentablemente nos han robado ese orgullo. Y yo creo que los políticos que recogen ese sentir, esa presión de la calle, como se dice, no sienten ese orgullo por ser mineros. Y por eso que no es políticamente correcto hablar a nivel positivo. Pero también ha habido mucha desinformación, ¿no? Muchos temas que tienen que ver seguramente con esta falta de comunicación que lo hablábamos detrás de cámaras. Ahora cuéntanos un poco, el Perú a nivel de minería sigue creciendo. Sin embargo, siempre se ha hablado de los problemas de tramitología. ¿Qué se espera para el nuevo gobierno? ¿O qué le dirían ustedes al nuevo gobierno con respecto a tener reglas claras? Porque nos han estado cambiando ministros de Energía y Minas, pero casi como cambiar la camisa, ¿no? De acuerdo. A ver, ayer justo en un evento me estaban preguntando qué modelo debería seguir el Perú para desarrollarse en un corto plazo, en el menor plazo posible, ¿no? Y yo les decía que cuando yo pasé por el sector público, 12 años de mi vida, fui funcionario público, asesoré diversos gobiernos, buscábamos justamente eso, qué modelo seguir para no estar cometiendo los errores que otros han cometido. Y encontramos un modelo, en verdad dos en el mundo, que son muy interesantes a seguir, que eran Noruega y Australia. Noruega más centrado en petróleo, Australia más centrado en minerales. Y Australia con similitudes muy cercanas a las de Perú, un país muy extenso, muy poco poblado, con problemas de agua, con comunidades originarias. Y vimos que ese era un modelo exitoso que podríamos seguir. ¿Dónde radica el éxito de este modelo y qué es lo que le falta al Perú para aprovechar sus recursos minerales? Una política de Estado minera que articule a todos los sectores del Estado, de tal forma que cuando una inversión minera se dé en un territorio, el Estado acompañe con inversión pública y con políticas que permitan que otras industrias alrededor de la minería se generen. Claro. De tal forma que cuando la minería, que es una industria extractiva, que extrae un recurso finito, que algún día se va a marchar del territorio, exacto, esa dinámica económica que se ha generado alrededor subsista y esos territorios queden desarrollados para el futuro. ¿Qué es lo que ocurrió en Australia? En ese momento los clústeres mineros, hoy día las METs, conocidas como las METs, son enclaves industriales de servicios que le dan servicios al mundo de la minería y que ya no solo a la minería australiana. Entonces, el Estado tiene que acompañar la inversión, tiene que acompañar este esfuerzo privado por desarrollar las economías en esos territorios. Eso es muy importante porque una de las cosas que tal vez se le critica por la gente por desconocimiento, hay gobiernos regionales, hay que en las zonas más importantes mineras no se siente a nivel de población el desarrollo, ¿no? Y buscar de alguna forma que haya una especie de desarrollo industrial donde la minería sea el corazón, pero que yo pues haga implementos para tractores, tengan los mecánicos, se capacite a la gente, hayan talleres sobre la minería. Por ejemplo, las universidades, siendo un país minero, debería haber una profesión de una serie de especialidades con respecto a la minería, ¿no? Si yo fuera un joven que recién estoy entrando, lo primero que pensaría no es ser médico, ni abogado, es entrar al tema minero, porque ese es el mayor futuro. Todos están pensando en la IA y la tecnología cuando nosotros somos un país minero. Entonces, yo creo que todavía hay mucho desarrollo, pero como tú bien dices, una visión de Estado que ojalá el nuevo gobierno lo tenga. La minería ilegal que tanto daño hace al medio ambiente y en general al país, ¿qué crees que se puede hacer? Los famosos reinfo que se aumentan todos los años y se postergan, la ley MAPE y una serie de elementos que hay. Sí, ahí lamentablemente yo vengo repitiendo hace un tiempo que ya prácticamente somos un reinfoestado. Nos hemos convertido lamentablemente en un reinfoestado. Así como hubo narcoestados en los 80s, claro, donde el poder económico del narcotráfico penetraba las esferas de poder, las instituciones democráticas de un país. Yo veo que eso en el Perú está ocurriendo ya hace un tiempo.
y es debido al tremendo poder económico que tiene la minería ilegal, ¿no? Se estima que mueve alrededor de $10.000 millones al año. 10.000 millones, o sea, no son los pobrecitos. No. El narcotráfico está moviendo 2.000 al año. Se estima que la mitad de la producción de oro... Y muchos de esos deben tener influencia en el Estado. No me cabe ninguna duda, ¿no? Y basta ver a veces las normas que aprueba el Congreso, los dictámenes. Claro. Este dictamen que, por ejemplo, sin ningún sustento técnico ha sido aprobado en la Comisión de Energía y Minas para recortar, ¿no? Sin ningún debate técnico, sin ningún sustento, decir que no, que ya no son 30 años, sino deben ser 15. Y yo le he preguntado a la gente que sostiene esto y le digo, pero a ver, hay dos evidencias objetivas que para mí me hacen dudar de esta medida, de que le va a sumar competitividad al Perú. Uno es que en el mundo, no solo en el Perú, los proyectos mineros tienden a demorar cada vez más, ¿no? Por la tramitología y una serie de cosas. Por la regulación mayor que hay en torno al ambiente, a la gente, a las personas, a la seguridad. Entonces los proyectos mineros cada vez son más revisados, más estudiados, se toman más medidas de seguridad, más estudios, demoran más. Entonces, primera alerta que no solo el Perú, que se demora, claro, el promedio peruano son 40 años en los proyectos, el promedio mundial es 18, pero la tendencia es al alza en todo el mundo. Y el segundo elemento que me hace dudar es que los yacimientos ya no son tan superficiales y tan voluminosos. El mineral hoy día se encuentra a más profundidad y de manera más dispersa. Entonces, esto hace pensar que de encontrar los yacimientos y tramitar los permisos tiende a demorar más en el mundo. ¿Por qué tenemos que ir hacia un recorte de los tiempos de concesión? Totalmente. Es un contrasentido. ¿Quién va a venir a invertir con esos plazos? Exactamente. Lo único que se me ocurre es que queremos entregar nuevas áreas a la minería ilegal. Totalmente. Porque la única forma real de combatir la minería ilegal es con minería formal, sea grande, pequeña o mediana. Gustavo, realmente un placer tenerte en el programa. Solamente una última pregunta porque ya me están cortando ahí en el switcher. Se viene el Mundial de Minería y va a ser en Perú. Así es. Entonces, ¿qué dirías? ¿Qué expectativas debemos tener como país? Porque van a venir seguramente todos los mineros del mundo y muchos especialistas. ¿Qué expectativas hay de este Mundial? Mira, después de 52 años, el Perú vuelve a organizar un Mundial de Minería. 52 En el año 74 organizamos por primera vez el Mundial de Minería en el Perú. Lo organizó el Instituto de Ingenieros de Minas. Esta segunda oportunidad, 52 años después, volvemos a organizarlo como instituto, el Mundial en el Perú. Y es un evento que estamos tratando de sacarle el mayor millaje posible porque demoraremos otros 50 años en que regrese al Perú. De acuerdo. ¿No? Competimos con potencias mineras como el Perú en el mundo y queremos que realmente hemos tenido reuniones con Cancillería, con el Ministerio de Energía y Minas, con Mincetur, para que todo el Estado se involucre y realmente pongamos al Perú en el sitial que merece. Va a ser un evento que va a atraer a las principales empresas mineras del globo, del planeta, van a estar presentes con sus más altas autoridades. Estamos invitando a presidentes de la República, ministros de la región, de todo el mundo. Y el Perú va a ser el epicentro minero por esos 3 días. Y invito a todos a ser parte de este gran encuentro. ¿Dónde va a ser? Va a ser del 24 al 26 de junio en el Centro de Convenciones de Lima. Y coincidentemente, el inicio del World Mining, 24 de junio, coincide con el Inti Raymi, con la fiesta del Inti Raymi. Caramba, qué bien. Y hemos aprovechado esta coincidencia para mostrarle a la minería mundial que este es un nuevo amanecer para la industria. Y ahí ya habrá el discurso del próximo presidente, asumo. Claro, para esa fecha tendremos ya a un presidente en ejercicio, todavía en 28 asume el nuevo. Claro. Pero tendremos ya un electo. Al electo. Y ambos estarán en este evento. Esperemos tener al electo. Muchísimas gracias, Gustavo. Y bueno, un placer tenerte en el programa. Y te esperamos para también hablar y estar ahí en este Mundial de Minería tan importante para el país. Ahí los esperamos. Muchas gracias. Gracias a ti. El cliente ha llegado a la edición número 31 del CADE Universitario, donde jóvenes líderes se reúnen para reflexionar sobre la realidad nacional. Acompáñenme a este CADE Universitario. En sus palabras, ¿cuál es el propósito de este CADE? ¿Qué valores se quieren fomentar aquí? Es muy interesante porque CADE Universitario ya tiene más de 30 años. Y tuve la oportunidad de ser el primer presidente de CADE Universitario hace esa cantidad de años tan grande que ya no me acuerdo bien, pero nació con un propósito distinto.
nació con la idea de que el CADE ejecutivo y todos los contenidos acerca de la realidad del país pudieran repetirse con los jóvenes y no solamente con los empresarios. Entonces empezamos con esa idea, ¿no? Pero después, a medida que el tiempo fue transcurriendo, el propósito de CADE universitario ha ido cambiando porque nos hemos dado cuenta que los jóvenes quieren jugar un papel totalmente distinto al de los empresarios en nuestra sociedad. Quieren ser protagonistas del cambio que a veces los empresarios no hemos podido lograr para el país. Nuestra generación no ha logrado cambiar favorablemente el entorno para que crezcan las oportunidades para los jóvenes y para los más vulnerables, pero creemos y estamos seguros que estos jóvenes iban a poder lograrlo y por eso estamos ayudando a su formación como líderes. Entonces, CADE universitario es un proceso de aceleración y de catalización del desarrollo de estos líderes que son la crema innata de la educación superior del país. ¿Qué importancia tiene el Estado de Derecho para los ciudadanos del día a día? El Estado del Derecho y el imperio de la ley son fundamentales para generar esa estabilidad que un país requiere en términos de dónde terminan los deberes y dónde terminan los derechos de un ciudadano y dónde empiezan los deberes. Tenemos como sociedad la costumbre de recordar permanentemente los derechos que tenemos como ciudadanos, los derechos que tenemos como consumidor, los derechos que tiene el niño, los derechos que tiene el joven, pero no somos una sociedad que les recuerda a sus ciudadanos los deberes que tienen. Y esos deberes son tan importantes y ese balance entre deberes y derechos se traduce en normas para una convivencia pacífica, para una convivencia constructiva. ¿Qué medidas se deben tomar dentro de las instituciones para poder luchar contra esa desinformación que está tan fuerte en este contexto electoral? ¿Y cómo se construye este pensamiento crítico que se busca en los jóvenes para poder tomar conciencia de esto? La irrupción de la inteligencia artificial nos permite ahora lograr acceso a no solamente información, sino un conocimiento ilimitado, infinito, como dirían algunos. Entonces, el hecho de tener acceso a conocimiento infinito nos lleva a un tema totalmente distinto, y es qué hacemos con ese conocimiento, porque el conocimiento puede utilizarse con fines constructivos, pero también con fines absolutamente egoístas o sirviendo a intereses particulares. Entonces, la generación del pensamiento crítico y el pensamiento analítico es aquel que te lleva más allá de la información, el que te lleva más allá del dato, que te lleva más allá de la noticia, para que profundices, para que entiendas cuál puede ser la relación entre eso que te dicen y la realidad factible o posible. ¿Qué es lo que consideras más importante de las charlas de entre ayer y hoy? Bueno, principalmente considero que el crecimiento que vamos a tener todos va a ser gigantesco. Nos estamos encontrando con realidades muy distintas a la nuestra. Bueno, nosotros estamos hablando un poco más por el tema de la Universidad San Ignacio de Loyola. Realmente es sumamente enriquecedor. También viéndolo un poco del tema de ingeniería, un poco del tema de industria. Siento que realizar las conexiones aquí es muy importante. El networking es de mucha calidad. Esta es la nueva generación que va a llevar adelante esta transformación socioeconómica y la cual tiene que ser construida sobre lo que ya hizo la generación anterior, ¿no? Llegamos a esta situación por una generación comprometida con el Perú, un banco central de reservas fuerte, una moneda estable, reservas internacionales, una condición macroeconómica que es la envidia de toda América Latina. Entonces ahora es continuar con ese crecimiento. Considero que en todas las charlas se ha mencionado constantemente el tema de la participación y es un aspecto sumamente importante cuando hablamos sobre democracia, ¿no? Y más que todo en este ambiente de CADE 2026 donde podemos juntarnos con talentos y jóvenes de todo el Perú, hay muchísima diversidad y por ende también muchísimas opiniones, ideas distintas, lo que hace fructífera esta experiencia. Me gustó mucho la alegoría que hiciste a las llaves de la casa. ¿Podrías mencionarme quizás un hito importante para nosotros los jóvenes que tú consideres estamos próximos? Muchas personas no han recibido la llave de su casa aún, entonces creo que también para ellos es un hito empezar a gestionar su libertad. Y creo que eso tiene que ver con la lotería social de la que hablamos, ¿no? Uno puede nacer en una familia que de repente no te da mucha confianza porque a su vez en su propio hogar cuando eran chicos o chicas tampoco les dieron esa misma confianza, entonces toda esa cultura se va transmitiendo
Es importante en ese sentido empezar a resolver nuestros propios hitos y a crearlos. Decidir, por ejemplo, si estudiar en la universidad, a mí me parece un hito importantísimo. Me temo que en muchos casos es más bien una consecuencia natural. Por lo tanto, la motivación con la que muchos llegan a estudiar, que debiera ser un espacio de privilegio y debería uno sentirse súper agradecido y honrar ese privilegio, no siempre ocurre lo mismo. Por supuesto que también ocurre, pero no siempre. Y entonces ahí uno se pregunta, ¿realmente fue una decisión autónoma o es un deber ser que vino por ahí? Entonces yo creo que esa decisión de si estudiar o no y de qué estudiar está atravesada también por esto que conversamos el día de hoy, ¿no? ¿Cómo podríamos empezar a construir en esta democracia algo más duradero? ¿Cuál sería el primer paso? Primero tenemos que empezar a construir una democracia. Creo que tenemos una democracia formal, tenemos una constitución, tenemos leyes, tenemos elecciones, pero el ejercicio ciudadano es el que creo que todavía no está del todo resuelto. No en vano, el proyecto educativo nacional al año 2036 tiene como objetivo la formación de una ciudadanía plena. Eso quiere decir que todavía no tenemos una ciudadanía plena porque todavía somos muy niños, muy infantiles, ¿no? Oye, tú, ¿por quién vas a votar? Por A, yo por B. ¿Sabes qué? Haz lo que quieras y yo me voy y tú te vas. Pero no, yo necesito conversar contigo porque en algún momento vamos a trabajar juntos. Entonces, creo que desarrollar capacidades para la deliberación supone también esfuerzo que tiene que ser, y capacidad crítica claramente, que tiene que ser entrenado desde el colegio. En una era donde la inteligencia artificial nos va a dar acceso a esa cantidad y volumen de información, queda rescatar lo que nos hace humanos, lo que nos da nuestra naturaleza, nuestra esencia, y parte de eso es cuestionar la realidad. Ese mismo pensamiento tienen que tener los jóvenes, no quedarse en la noticia, sino ir más allá y entender que hoy en día crear conocimiento no es solamente consumir información, sino también es crear valor sobre esa información y asegurarse que esa información y ese conocimiento sea utilizado para el bienestar y para el progreso. Para pasar de la idea a la acción, ¿sí? En este mercado tan volátil que es el Perú, ¿cuál diría usted que es el primer paso? Nuestros problemas cotidianos, tan sencillos como, por ejemplo, es un problema cuando la basura está en nuestra casa, pero luego la dejamos en la calle como si al dejarla en la calle dejara de ser nuestro problema y se convierte en el problema de alguien más. Esa externalización de nuestros problemas, esa victimización permanente que tenemos los peruanos, hace que nos olvidemos un principio fundamental. Las soluciones estructurales de nuestros problemas van a empezar el día que cada uno de nosotros, en el rol que le corresponde, empiece a hacer mejor las cosas. El día que un emolientero empiece a tener un poco más de preocupación por la calidad de sus productos, por la sanidad de sus productos cuando los ofrece, por marketearlos mejor en la esquina donde está situado, y que lo haga un emolientero y que lo haga también una gran empresa preocupada por la sostenibilidad, preocupada por el tema ambiental y preocupada por sus stakeholders. Cuando todos nosotros asumamos y desempeñemos nuestros roles y desempeñemos las funciones que de alguna manera tenemos en esta sociedad y lo hagamos pensando en la excelencia, en ser mejores y beneficiar a mayor cantidad de peruanos, ese día no necesitaremos esto más allá de un Estado eficiente, no necesitaremos esto de políticos iluminados. Entenderemos que la construcción de un país desarrollado empieza porque cada uno de nosotros seamos mejores ciudadanos. Se nos acabó el tiempo. No quiero terminar, como es costumbre este programa, recomendar un libro que me sorprendió, la verdad, que se llama 10 razones para borrar mis redes sociales de inmediato. 10 razones para borrar mis redes sociales de inmediato. Y en este libro, de alguna forma, se habla de si somos perros o si somos gatos. Y habla del comportamiento que podemos tener con respecto a las redes sociales, haciendo esta analogía de cómo es el comportamiento de un perro como mascota y cómo es el comportamiento de un gato que decide mucho más qué cosa hacer y no está tan al lado y tan obediente a su amo. Este amo, que dice este libro, es prácticamente las redes sociales, que me obliga a una cantidad de horas, que me obliga a scrollear, que tengo una baja atención. Es muy interesante, se lo recomiendo. Nos vemos el próximo sábado a las 7 de la noche
con repetición el domingo 11 de la mañana y 11 de la noche y la madrugada del martes aquí en su programa empresarial El Cliente. Este programa llegó gracias a Nueva Leche Gloria con quinoa, kiwicha y cañigua. Escuela de Posgrado de la UTP. ¿Y tú, te atreves a soñar y crear tu futuro junto a nosotros? Impulsa Red, programa que nace de la mano de Repsol para crear y formalizar empresas al norte de Lima. Impulsa Red. Cuando sumas más servicios Movistar, tienes más beneficios.